Vamos a hablar de los aspectos generales y de la neuroanatomía del dolor. Bien breve, porque voy a ver si alcanzo a pasar lo que nos queda de la otra unidad, ¿ya? Dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a daño tisular, real o potencial, que está descrita en términos de dicho daño. Esta es una definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor y que involucra el concepto de que el dolor no necesariamente está relacionado con una lesión anatómica, sino que está relacionado con los aspectos propios del individuo en relación a una posible situación de daño o daño en término potencial, que quiere decir que no exista pero que el paciente o la persona lo siente. Ya esto es un gráfico que muestra en el fondo que para que eso suceda o para que tenga una alteración o una normalidad tiene que haber una diferencia entre la carga y la cargabilidad, o sea, lo que eres capaz de soportar respecto a lo que realmente tu cuerpo está tolerando, o sea, una falla en el sistema homeostático. Este es un esquema bien clásico que se utilizaba para la fisioterapia, que se llama diagnóstico trimodal. El diagnóstico trimodal consiste en evaluar los trastornos del paciente, que son una escala como bien pequeña de los problemas que tiene, donde podemos encontrar trastornos fisiopatológicos, trastornos físicos, trastornos biomecánicos y trastornos bioquímicos, ¿ya? Para después ubicar cuál es la incapacidad que se presenta a partir de estos trastornos, por lo tanto un problema de alteración de la función, y eso nos lleva posteriormente a una desventaja o una minusvalía, que era un concepto que se utilizaba antes, y que es la afectación en la comunidad que produce esa incapacidad, ¿ya? Esto, como les digo, esta era una clase de fisioterapia, entonces cuando hablamos de estos conceptos de trastornos fisiopatológicos, normalmente lo hacías porque orientabas tus objetivos generales y específicos en base a eso. Por ejemplo, si tienes un trastorno fisiopatológico como la inflamación, uno de tus objetivos específicos debería ser reducir la inflamación, por lo tanto, uno de los procedimientos del punto de vista operacional podría ser aplicar, por ejemplo, fisioterapia de crioterapia para tratar de disminuir la inflamación. ¿Se entiende, no? Como un ordenamiento. Y así. No se utiliza mucho ahora, pero yo deduzco que esto deberían habérselos pasado en la asignatura correspondiente. Bien, ¿qué es el dolor? Primero, no existen órganos específicos ni receptores específicos para el dolor, ¿ya? Tampoco centros directos de integración del dolor, aunque el concepto de centro de integración es un poco controversial porque sí existen zonas en las cuales nosotros sabemos que el dolor se procesa. Lo que pasa es que ninguna funciona completamente dedicada al dolor. O sea, no existe un área específica que esté dedicada al dolor, sino que utiliza otras vías para hacer, ¿no es cierto?, transmitir la información dolorosa y procesarla, ¿ya? O sea, se procesa dentro de los mismos sistemas de información del cerebro, pero no existe un órgano específico del dolor. Nosotros tenemos tipos de dolor: el dolor somático, que es por daño tisular; el dolor psicógeno, se habla de un dolor sin lesión, y obviamente que el ser humano le da una magnitud y una localización que es particular a cada caso. El dolor es una respuesta, no necesariamente está asociado a un daño, y hay algunas respuestas como el sufrimiento, que es exclusivo al ser humano, y las respuestas normalmente se deben a algún trastorno de carácter físico, químico o eléctrico, que son lo que lo inicia. Tiene además componentes afectivos y emocionales. Por lo tanto, el dolor que para una persona puede ser de un tipo no es lo mismo para otra persona si es que las emociones de esa persona están interactuando de forma distinta con ese dolor, ¿ya? Y además es muy complejo evaluarlo debido a estos aspectos emocionales y cognitivos. Hay personas, por ejemplo, que les gusta clavarse, no sé, colgarse a la muralla con unos clavos, hacerse piercing, tatuarse, y hay otras personas que si le hicieran eso quizás les dolería mucho. También hay dolores que pueden darse respecto a aspectos emocionales. Por ejemplo, cuando uno tiene pena tiende a sentir más dolor, o se tienden a incrementar dolores ya existentes, y así un montón de otros elementos característicos de ese problema, ¿ya? Y normalmente son la causa a nivel musculoesquelético, la principal causa de consulta del paciente. Podemos tener distintos tipos de dimensiones. Una que es la sensorial, está determinada por un daño tisular, por la sensación del daño tisular, y la emocional por un sufrimiento que provoca eso, ¿ya? Que en el fondo es lo que el aspecto emocional de ese dolor, la afectación que te genera desde el punto de vista personal. Aquí, como dice, ¿no es cierto?, es totalmente personal y está modulado por los factores psicosociales, culturales, que accionan o bloquean los mecanismos centrales del dolor.
Y no hay una relación directa entre la magnitud del daño y la percepción dolorosa. O sea, tú puedes tener una lesión muy grande y no necesariamente te va a doler. Y puedes tener una lesión muy pequeña y quizás te genere mucho dolor. O puede ser que tengas una lesión y tampoco te duela. Bien, conceptos respecto al dolor. Vamos a analizar algunas de las palabras que salen acá. Tenemos anestesia. ¿Qué significa anestesia? No significa que no siente dolor, significa que no tiene sensibilidad. ¿Ya? Estesia significa sensibilidad, por lo tanto anestesia significa que no hay sensibilidad. Analgesia significa que no hay dolor. Entonces es distinto tener una respuesta analgésica que tener una respuesta anestésica. Te colocan un anestésico, no vas a sentir nada. Si te colocan en analgésico, lo que va a bloquear es la sensación del dolor. Bueno, la parestesia es, ¿no es cierto?, esa sensación de hormigueo que se da en el cuerpo, que es una pérdida leve de la sensibilidad, en la cual el cuerpo, normalmente la sensibilidad somática, por una alteración neurológica, vamos a sentir que se ve alterada y nos va a generar esa sensación de hormiguita, ¿no es cierto? La disestesia es una sensación desagradable, normalmente asociado a pinchazo y con alteraciones de la sensibilidad. Bueno, el concepto de placebo es un concepto que se utiliza cuando tú realizas una intervención en la cual la intervención no tiene un efecto per se, sino que el efecto se debe a las características personales del individuo o a la interpretación que le da al individuo, pero tú no le aplicas una intervención que tenga el efecto que tú esperas que provoque. Como por ejemplo sería colocar una máquina de fisioterapia apagada en un paciente y esperar que esa máquina le produzca un efecto positivo al paciente, que de hecho lo puede provocar, porque lo que está ocurriendo ahí es que, o si eso ocurriera, es que el paciente por un efecto de un proceso psicológico, psicoemocional, sienta que eso le hace bien y modifique su percepción respecto a un problema, y le puede generar un efecto positivo. La alodinia es una situación en la cual las sensaciones o los estímulos que no deberían provocar dolor terminan provocando dolor. Para nosotros la alodinia es el nivel más avanzado de hiperalgesia. Quiere decir que exista una sensación exacerbada de dolor para condiciones en las cuales no debería existir esa sensación de dolor. La hiperalgesia es una sensación aumentada de dolor. Bueno, ahí tenemos causalgia, era parte del síndrome de dolor regional complejo, uno de los diagnósticos, ¿no es cierto? Y el sufrimiento. Eso ya todos hemos sufrido un poco, así que sabemos lo que es. ¿Sí? Terminología. Vamos a tener la transducción, que es la conversión de estímulos externos en potenciales de acción. Esto se da por receptores encapsulados y por terminales nerviosas libres. Las terminales nerviosas libres nos pueden ayudar a transmitir el dolor, para mal, pero no son un órgano específico del dolor, por si acaso. No es que sean las terminales nerviosas estén solo para transmitir dolor. Digamos, no es su única función, pero lo procesan, o sea, lo transmiten. Receptores encapsulados, entendemos por receptores encapsulados cualquier otro receptor del sistema nervioso que sea somatosensorial, puede ser Pacini, Golgi, Ruffini, etc. También pueden llegar bajo ciertas circunstancias a transmitir dolor. ¿Ya? La nocicepción es la transformación de estímulos dolorosos en potenciales de acción a nivel de los receptores del dolor, y la hiperestesia es una respuesta exacerbada a distintos tipos de estímulos que ocurre con umbrales de dolor que están disminuidos. Ojo, porque aquí dice hiperestesia, no hiperalgesia. Hiperestesia es un aumento de la respuesta a los sentidos, ¿ya? No al dolor, pero sí tiende a ocurrir cuando los umbrales de dolor disminuyen. Cuando el umbral del dolor disminuye, significa que vas a tener dolor con un estímulo de baja intensidad. Eso quiere decir. La hipoestesia, lo mismo, estamos en estesia, por lo tanto estamos hablando de sensibilidad. Hay una disminución de la sensibilidad y esto tiende a ocurrir como causa de los fenómenos neurocompresivos, cuando se comprime un nervio. ¿Ya? Y puede darse también en cuadros como la diabetes o cuando hay un problema de perfusión tisular. Importantísimo tomarlo en cuenta en pacientes musculoesqueléticos, porque si tenemos un paciente con una diabetes o con un cuadro neurocompresivo, es muy posible que el paciente tenga alterada la sensibilidad, ¿no es cierto? Y eso también modifique los umbrales dolorosos del paciente. De hecho, ¿no es cierto?, se pueden golpear un dedo y no darse cuenta en el caso de los pacientes con diabetes. Y la anestesia corresponde a la ausencia de sensibilidad y ocurre a causa de fenómenos neurocompresivos
en una intensidad mayor que la hipoestesia y puede darse también en cuadros como la diabetes. La alodinia era producción o provocación de dolor por estímulos que en condiciones normales no duelen. Estímulos de bajo umbral producen dolor y ocurre normalmente cuando el umbral del dolor se encuentra extremadamente bajo. Por ejemplo, que tú le soples a un paciente, el soplido provoca un dolor, o que le pases un pincel y provoque un dolor, o le hagas un pequeño roce por encima de la piel y eso le provoque dolor. Eso no es normal, ¿ya? Quiere decir que los estímulos mecánicos ahora están produciendo dolor, y eso es malo porque indudablemente el paciente de cualquier estímulo lo va a sentir como dolor, y ahí el problema no necesariamente es que tenga una lesión o que exista una lesión. El problema es que el sistema nervioso está transmitiendo información incorrecta, ¿no es cierto?, al paciente, y el paciente va a sufrir las consecuencias de eso y probablemente le va a costar muchísimo interpretar o entender qué es lo que le está sucediendo. Y la hiperalgesia es una respuesta exagerada o aumentada a los estímulos de dolor y tiene relación con la alodinia, pero la alodinia es el paso siguiente de la hiperalgesia, es mucho más severo, ¿ya? Entonces, en tipos de hiperalgesia vamos a encontrar dos, la primaria y la secundaria. La primaria puede ocurrir o no ocurrir, y ocurre cuando se da en el mismo sitio de la lesión y está circunscrita al daño que tiene el paciente. Normalmente es térmica y mecánica y ocurre por cambios de neuronas periféricas de primer orden. ¿Qué quiere decir eso? Yo me hice un raspillón en la rodilla porque iba corriendo y me tropecé. Me caí, me hice un raspillón en la rodilla. ¿Qué va a pasar ahí? La rodilla, voy a perder un poco de tejido a causa de la erosión y en la zona de la lesión me va a empezar a doler. Y probablemente me va a doler un poquito alrededor de los tejidos que están en la zona de la lesión. Esa hiperalgesia normalmente es térmica o es mecánica. Quiere decir que si lo toco está más sensible, duele. Y si le coloco calor, voy a sentir una sensación más quemante de lo normal. Eso es lo normal. Una hiperalgesia primaria se da en cualquier lesión estructural, orgánica, ¿no es cierto?, aguda, que se presente debido a un problema en un tejido. Después de eso viene una hiperalgesia secundaria. La diferencia que tiene con la anterior es que abarca un campo receptivo que es mucho más grande y solamente es de carácter mecánico. Y a diferencia de la otra, que se debía principalmente a una respuesta de activación de las fibras nerviosas que están cercanas al lugar de la lesión, por la presencia de sustancias algógenas, o sea, sustancias que producen dolor o que promueven la inflamación, la segunda se va a dar por un cambio y una reordenación de las neuronas de segundo orden que están en la médula. Quiere decir que en tu médula espinal, ese ingreso de información dolorosa va a producir que en algún momento se genere una especie como de sobrecarga que va a generar que la médula ahora, en vez de inhibirse al dolor, o sea, en vez de dejar de sentir ese dolor porque le llega, va a tratar de volverse más receptiva al dolor. Ocurre lo contrario a lo que ocurre con las drogas. Si tú consumes una droga, normalmente lo que va a pasar es que con el tiempo te haces menos sensible a la droga, o sea, necesitas más dosis para lograr el mismo efecto. En este caso ocurre lo contrario. Como está llegando un estímulo, el cuerpo lo que hace es adaptarse a ese estímulo y tratar de ser más receptivo a ese estímulo. O sea que con menos información que le llegue o con menos estímulo va a tratar de abarcarlo con mayor intensidad, porque se empieza a acostumbrar a él. En otras palabras, es como que estuviera aprendiendo. Si ustedes se entrenan yo creo que le había dado unos ejemplos parecidos a esto, se entrenan en aprender a andar en bicicleta o entrenan para aprender a tocar guitarra, lo que están haciendo es enviar estímulos nerviosos, neurológicos a su cuerpo a través de las sensaciones de su mano constantemente que su sistema nervioso procesa para tratar de mejorar esa información que está recibiendo el cuerpo. Cuando a ustedes les duele algo, el cuerpo hace lo mismo, dice, estoy recibiendo dolor. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo entrenarme y aprender de este dolor para recibir el dolor en mayor magnitud. Y empieza a generar un aprendizaje del dolor en sentido negativo. O sea, recibir más dolor y amplificar el dolor, ¿sí?, para aumentar nuestra sensación de guardia, de miedo, de cuidado. Y eso lo hace a nivel medular, por lo tanto, en esa zona de la médula, hace que la información que ahora llega se amplifique, se reorganice y puedas captar una zona mayor de dolor a la que realmente te dolía de forma inicial. De esto yo puedo desprender que si un día yo me golpeo, por ejemplo, un dedo del pie y el dedo del pie me duele,
y ese dolor no cede y mi cuerpo empieza a generar este proceso de hiperalgesia secundaria, solo con la lesión del dedo, en teoría, me podría terminar doliendo hasta la pierna. ¿De qué va a depender eso? De los factores propios de mi sistema nervioso central y sistema nervioso periférico que sean receptivos a ese dolor. ¿Sí? Por ejemplo, que yo esté pasando en el mismo momento que me golpeé el dedo, esté pasando por una depresión, esté pasando por un proceso de estrés, tenga además algún otro problema neurobiológico o fisiopatológico asociado, etc. ¿Sí? Todo lo que sea una respuesta negativa y que haga que yo me concentre de forma excesiva en ese dolor, va a hacer que a la larga ese dolor termine tomando control de los sistemas de procesamiento neural, primero a nivel medular, y finalmente esta hiperalgesia se termina transmitiendo a nivel cortical. O sea, ya aquí estamos hablando de secundaria, que de hecho este proceso de hiperalgesia secundaria no es tan raro. Si tú te haces una lesión, te golpeas la rodilla, te golpeas el pie o te haces una lesión que es más o menos crónica, perfectamente te puede quedar doliendo 2-3 meses. Después, además de dolerte, por ejemplo, la rodilla, si te golpeaste la rodilla, te hiciste una lesión de menisco, de ligamento, y tienes una respuesta muy negativa a esa lesión, y andas muy pesimista, y tienes estrés, y además estás con depresión, y ahora no puedes caminar normal, y no caminas normal, y andas con muletas, y todos te ven en el fondo como que quedaste con algún grado de discapacidad. Y además de eso empieza tu cadera a moverse extraño y a caminar raro, te va a empezar a doler la cadera, te va a empezar a doler el pie, te va a empezar a doler la espalda. Después de eso el dolor va a empezar a aumentar y aumentar y aumentar. ¿Sí? Hasta cierto punto la hiperalgesia secundaria es normal cuando se presenta algo de dolor crónico, ¿ya? Pero como les digo, los pasos siguientes a eso ya es que el dolor se convierte en una enfermedad por sí sola, generando readaptaciones en el sistema cortical, en tu cerebro, de tal manera que, más o menos para que nos hagamos generemos una idea respecto a este concepto, no sería extraño pensar que una persona con dolor crónico, por ejemplo en la pierna o en el brazo, si después perdiera la pierna o el brazo, se cortara y tuvieran que amputarle esa pierna o el brazo, después ese paciente vaya a quedar con un síndrome que se llama el síndrome del miembro fantasma. Quiere decir que ya no tiene ni el brazo, no le debería doler el brazo porque no lo tiene, pero le sigue doliendo. ¿Por qué? Porque el dolor ya no está en el brazo, el dolor está en el sistema nervioso, en tu cabeza, y no es algo que el paciente quiera, ¿no es cierto? Pero está impregnado en las neuronas de tu cerebro y además en las neuronas de tu médula, ¿sí? Y es algo terriblemente dramático. Entonces nosotros tenemos que sospechar hiperalgesia primaria, secundaria, dependiendo del tipo de caso. Normalmente la primaria es de cuadros agudos, la secundaria cuadros crónicos, y casos más notorios de hiperalgesia secundaria, dolor central o alodinia, los vamos a encontrar en patologías del sistema nervioso o en cuadros de dolor crónico de larga data. Normalmente cuando hay daño neurológico es mucho más frecuente encontrar alodinia. Paciente que sea, por ejemplo, ha tenido una lesión en algún nervio sensitivo, una compresión medular o una compresión neurológica periférica, es más posible. La hiperpatía es el umbral del dolor que se encuentra más bajo, más o menos parecido a la alodinia. Los estímulos dolorosos para el paciente van a ser con hiperalgesia primaria y secundaria, además de alodinia. Y el umbral del dolor es lo que llamamos a los umbrales de intensidad o magnitud de estímulos dolorosos que producen la activación de los nociceptores, y esto depende de cada persona. Este es el cuadro del umbral del dolor. En una persona normal encontraríamos eso. ¿Ya? Normal. ¿Por qué? Porque puede pasar que estos umbrales se vayan modificando en posición o que también disminuyan sus volúmenes. O sea, puede ser que el paciente le duela con un poco de vibración. ¿Se entiende, no? O sea, puede ser que esto de aquí pase para acá. Y es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque en el fondo te dice cuáles son los estímulos que tú deberías esperar en un paciente en condiciones normales. Lo más malo, entre comillas, sería que al paciente le duela con vibración. Quiere decir que si le duele con vibración, el umbral está en la parte más superficial donde no debería estar. O sea, tenemos el umbral totalmente en su parte más baja. ¿Ya?
Yo aquí lo hago vibrar, le coloco un soplido, le hago un pequeño diapasón o le hago un filamento, no tiene por qué dolerle. Eso significa que el umbral está totalmente trascolocado, ¿no es cierto? Está en otra posición. Después de eso tenemos los umbrales propioceptivos que tienen que ver con algunas presiones o estímulos de movilización. Después tenemos el tacto suave, el tacto grueso que ya vendría siendo casi, ¿no es cierto? La presión, que la presión sí nos podría, cuando aumenta demasiado nos podría provocar dolor. Después de eso la temperatura y finalmente después de eso deberíamos encontrar el dolor. Ahora, cualquiera de estos que está acá, si nosotros lo aumentamos en intensidad también puede provocar dolor. Por ejemplo, si yo le provoco al paciente mucha vibración, puede ser que le provoque dolor. O puede ser que le coloque un tacto grueso muy grande, también le provoque dolor. O la presión, que está más cerca del umbral del dolor, voy a necesitar un poco de presión para que le genere dolor. Y algunas personas con temperatura también se vuelven más sensibles al dolor. ¿Sí? Por algún motivo pasa que la temperatura está bastante cerca del dolor, entonces hay personas que con calor tienden a sentir alivio. Y eso es porque el calor y el dolor viajan por vías relativamente similares. ¿Ya? De hecho, ¿cuál es la vía del calor y el dolor? De la temperatura, termoalgesia, la vía de la sensibilidad térmica y la vía del dolor, vía termoalgesia. ¿Cómo se llama? La vía espinotalámica lateral. ¿Sí? De memoria, por favor, para la prueba. Vía espinotalámica lateral. Acuérdense que la vía espinotalámica lateral se va a cruzar al lado contralateral en el mismo nivel por el cual ingresa la neurona de segundo orden. Entonces nosotros a partir de eso tenemos un umbral de tolerancia al dolor y se pueden producir también, ¿no es cierto?, las disestesias, que son cualquier estímulo desagradable e incómodo para el paciente. Ahí tenemos las dimensiones del dolor, la intensidad, localización, cualidad o carácter, la temporalidad y el afecto que le da. Dentro de los esquemas de dolor tenemos el esquema de Lusser. Este es uno de los primeros esquemas, vamos a verlo nomás. Dice que primero está la nocicepción, que en el fondo es el hecho de que tú un estímulo lo conviertas en algo. Puede ser que la nocicepción no necesariamente te genere dolor, quiere decir que tú te puedes hacer daño y no provocarte dolor, por eso es que el dolor está en una esfera superior. Después del dolor viene el sufrimiento y después del sufrimiento viene la conducta de enfermedad. Entonces en la nocicepción encontramos fenómenos biológicos que son provocados por una noxa, que puede hacer que esa información sea consciente y depende de los nociceptores y potenciales de acción y sinapsis, pero no siempre va a desencadenar dolor. O sea, tú puedes hacerte daño y no provocar dolor. Y el dolor es una percepción experimentada por un sujeto y puede ser que sin nocicepción también se revele dolor. O sea, tú puedes tener dolor sin nocicepción. Y el sufrimiento es una reacción afectiva negativa con un fuerte componente psicológico de miedo, ansiedad y estrés. O sea, estos tres que están acá, miedo, ansiedad y estrés, son los que ayudan a que el dolor se potencie y se cronifique. Ejemplos de esto en la práctica clínica. Usted tiene una hernia. Si camina, si salta o si corre, esa hernia se puede reventar y lo puede dejar parapléjico. Ese es un comentario habitual que nosotros vamos a escuchar que nuestros pacientes nos dicen de sus médicos. Yo lo escucho muy seguido, muy seguido. Y así un montón de otros problemas que pueden incrementar el problema del paciente, el dolor. Puede ser que el paciente no tenga dolor porque tiene una hernia, pero que lo que le acaban de decir le provoque sí un dolor crónico más fuerte que el que tenía antes. ¿Se entiende, no? Y que le intensifique aún más el dolor, y además de eso le va a generar un sufrimiento. Ya ni siquiera dolor, le genera un sufrimiento porque altera los componentes psicológicos, afectivos del paciente, y después incluso altera su comportamiento social. El paciente deja de hacer cosas a causa de eso. Y eso le genera un montón de trastornos extra. Entonces es importante que nosotros sepamos cuándo realmente hay que darle signos de alarma al paciente y cuándo no corresponde darle signos de alarma, porque una palabra puede ser tremendamente dañina y en esos casos no es algo que nos vayan a
digamos, a demandar tan frecuentemente como lo habíamos comenzado en clases anteriores, que estaba la opción de que te hicieran nosotros habláramos de una negligencia, nadie le dice negligencia por eso, pero sí sería una, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yatro, yatro, yatro. ¿Cómo se llamaba? ¿Yatro? Eso mismo. ¿Yatro? Parecido. Yatro, cuando le generan un daño a un paciente, un personal de salud le produce un daño a un paciente, ¿cómo se llama? No. No es una negligencia. Eso es parte del proceso, pero no necesariamente. Se llama iatrogenia. Iatrogenia. Ah, sí, sabían, lo tenían ahí, ¿no es cierto? Ah. Claro, entonces si tú le dices a un paciente algo para que el paciente tenga miedo y realmente eso que le estás diciendo no tiene mucha lógica, le estás haciendo un daño y ahí está faltando a los principios de la ética porque al final le estás haciendo un daño mayor al que el paciente, ¿no es cierto?, corresponde hacerle bajo los principios de hacer el bien. O sea, tú buscas hacerle el bien al paciente, no hacerle el mal. Y a veces, claro, uno tiene que buscar hacer el mal menor, entre comillas, pero es que en esos casos no necesariamente se contrapone el daño que tú le hiciste al beneficio que va a tener el paciente. ¿Entiendes? Entonces hay que tener ojo con eso porque, claro, puede ser que en algún paciente tú le tengas que decir, mira, ¿sabes qué? Ten cuidado con esto, o ten ojo con esta lesión, no sé. Pero para eso hay que tener mucho conocimiento y decirlo con conocimiento causa, ¿no es cierto? Saber realmente cuáles son los impactos que va a tener en el paciente lo que está diciendo. ¿En qué momento uno tendría que hacerle un daño para generar un bien? Por ejemplo, ¿En qué casos tendría que hacerle un daño para generarle un bien? Por ejemplo, cuando un médico le corta la pierna a un paciente que está teniendo una osteomielitis. Eso sería hacerle un daño para hacerle un bien. Podría ser que en algunos tratamientos, como por ejemplo un paciente que tiene pérdida de movilidad, tú puedas provocarle algo de dolor para que el paciente gane algo de rango de movimiento. Claro, pero ahí tendrías que tener cuidado y ojo también con eso, porque si yo, por ejemplo, le hago eso a un paciente que sé que va a tomar mal ese dolor y que quizás ese dolor le genere un dolor más crónico, donde su problema principal es el dolor y no la falta de movilidad, tengo que considerar todos estos factores que estoy viendo acá para ver si el daño que le voy a provocar va a ser mayor o menor a lo que yo espero. Porque puede ser que le provoque más daño por provocarle el dolor, si es que ese daño, o sea, si es que ese dolor se cronifica, que el beneficio que le voy a provocar por haberle generado un pequeño aumento en el rango articular. ¿Se entiende, no? Lo puedo traumatizar al paciente. Y eso lo puede llevar a una conducta dolorosa, que es la consecuencia del dolor y sufrimiento en la cual el paciente deja de hacer cosas cuando hay una lesión tisular. ¿Sí? Entonces ahí tenemos otros modelos como el modelo de Waddell, no los vamos a analizar en detalle, y el diagrama de integración de los trastornos que básicamente dice en qué nivel se integra en base al diagrama de Loser el problema del paciente. Por ejemplo, la nocicepción, que en el fondo es el daño que se provoca en los tejidos, que se podría transducir a dolor, pero que no necesariamente va a ser siempre dolor, se ve a nivel periférico y a nivel local, donde está el daño. El dolor como tal es periférico y central, porque lo tiene que interpretar tu sistema nervioso. O sea, tú podrías tener daño periférico y no tener dolor, ¿sí? O podrías tener dolor y no tener daño periférico. Y eso es a nivel periférico y central, y por lo general es somático. El sufrimiento es central y medular. O sea, estamos hablando de cortical, de tu interpretación del dolor, y además de las características, ¿no es cierto?, de modificación medular, y por lo tanto hablamos de que es un trastorno integrado a nivel segmentario. La conducta dolorosa ya es suprasegmentario o segmentario. Suprasegmentario quiere decir sobre la médula. Segmentario quiere decir medular. Somático quiere decir corporal. ¿Ya? Yo aquí discrepo un poco con el concepto de dolor, porque para mí esto podría ser que igual tenga un componente, digamos, un poquito más alto el dolor, podría ser, pero está descrito acá en el nivel de integración.
Y esto ya lo vimos. La clasificación cronológica. Esta clasificación en general nos sirve poco. Decir si es agudo o crónico nos sirve poco para poder clasificar realmente las características del dolor. El dolor agudo normalmente vamos a tener que son las primeras fibras las que se alteran, las más rápidas. Y los dolores crónicos vamos a tener después fibras C también que se integran, normalmente pasados los 3 meses. Pero lo que más nos sirve a nosotros es la clasificación neurofisiológica, ¿ya? En esta clasificación nosotros determinamos si el dolor es nociceptivo de fase 1, fase 2 o fase 3. O sea, nociceptivo, neurogénico y neuropático, que es de fase 3. El nociceptivo existe una proporcionalidad entre el tiempo que dura el dolor y el estímulo doloroso, y normalmente no es el dolor que llega a la consulta. Aquí tenemos una vía neural que está indemne. En el dolor neurogénico, quiere decir que se genera en parte en el sistema nervioso, ese es el concepto. Existe un proceso inflamatorio de por medio y el dolor es moderado o alto, pero suele acompañarse de alteraciones en la sensibilidad. Por ejemplo, hiperalgesia. Quiere decir que el sistema nervioso ya está alterado y está aumentando las sensaciones o está pasando algo. Y el dolor neuropático, en este caso, el dolor es el sistema nervioso o está en el sistema nervioso. Por lo tanto, existe un daño neural que puede ser periférico o central. O sea, el dolor existe porque existe en el sistema nervioso. Es un dolor neuropático, ¿ya? Y la mayoría de los problemas de neurocompresión son de fase 2. Pueden llegar a ser reversibles, pero si continúan, ¿no es cierto?, siendo como son, van a llegar a fase 3 y se pueden volver irreversibles. Y ahí en esos casos, por lo general es irreversible. A lo más tú puedes mejorarlo un poco. Y tienen potenciación a largo plazo. Por ejemplo, el fase 1 puede ser fase 2 y después el fase 2 puede llegar a ser fase 3. Y no es descabellado pensar que ante lesiones en las cuales no podamos manipular o tratar la zona del dolor, podamos aplicar tratamientos a distancia para modular la respuesta sensitiva del paciente o la respuesta de procesamiento del dolor. Y aquí tenemos un cuadro que nos muestra más o menos las características de cada uno de estos. En fase 2 vamos a tener alteraciones sensitivas o sin alteraciones sensitivas. Podemos probar intervenciones kinésicas directas si son de fase 2 pero hay alteraciones sensitivas, hay que probar indirecto. Porque si tú tocas al paciente le duele. Entonces lo vas a tocar si le duele y quieres tratar el dolor. No te conviene nunca si al paciente le duele provocarle más dolor para mejorarlo, no va a tener muchos resultados si el problema está en el sistema nervioso, ¿ya? Entonces en los dolores de fase 3 por lo general hay que probar intervenciones indirectas, igual que en la fase 2 cuando hay un problema, ¿no es cierto?, sensitivo. Y ahí está la formulación de lo que mismo que habíamos hablado. Y esto lo vamos a saltar.